En su vida pasada, Chi-wan fue desvivida por su tío para así poder apoderarse de su herencia. Fu Ting-chen, su esposo, la buscó como un loco hasta dar con ella, pero era demasiado tarde, su esposa ya había perdido la vida. Ting-chen se disculpó con ella por haberle quitado su libertad y obligarla a casarse con él. Wan-wan, no tengas miedo, te llevaré a casa. Lo que él no sabía, es que el fantasma de su esposa fallecida lo había estado observando, preguntándose si aún estando muerta, él no la dejaría ir. Después de confirmar que el culpable de todo era Chen Wanhua, el tío de su difunta esposa, Ting-chen ordena que le corten la lengua y las extremidades para después lanzarlo al pozo de serpientes. El tío se burla diciendo que no tenía caso matarlo, eso no haría que su sobrina volviera a la vida. Furioso, Ting-chen le hace saber que hará que toda la familia Chen sea enterrada con Chi-wan, empezando por el tío. El fantasma de Chi-wan se da cuenta de que a quien respetaba como familia, fue quien acabó con su vida, mientras que la persona de la cual desesperadamente intentaba escapar se vengó en su nombre. Ting-chen le pide al tío Yan, su mayordomo, que despida a todos de la villa, mientras él se dirige a la habitación en donde yace el cuerpo sin vida de Chi-wan. Después de prenderle fuego a la flor favorita de su esposa, todo a su alrededor comienza a arder. Chi-wan le suplica que se detenga, pero es inútil, ella ya murió y no puede ser escuchada. Ting-chen se esposa a su amada y luego procede a besarla. Wan-wan, en el momento en que te perdí, yo morí por dentro. El fuego comienza a propagarse, el fantasma lo observa llorar y jura que en su próxima vida, se quedaría a su lado apropiadamente. Chi-wan despierta de repente y escucha a sus tíos hablar de ella. Su prima Ruoyan, la empujó por las escaleras y estuvo inconsciente por 2 días. Su tía Rong, lejos de preocuparse, culpa a la protagonista por caerse a propósito solo para evitar su matrimonio con la familia Fu. La protagonista se da cuenta de que había vuelto a la vida, exactamente un día antes de su boda con Ting-chen. Los tíos continúan parloteando, afirmando que era mejor que no despertara, ya que no sabían lo que haría si se enterara de que vendieron el hospital y la villa que le había heredado su abuelo. Chi-wan cae en cuenta de que nunca la consideraron parte de la familia y que en su vida pasada estaba demasiado ciega para verlo. En ese momento aparece el mayordomo Yan, quien viene a llevarse a Chi-wan. Los tíos se disculpan con él y le hacen saber que la protagonista había caído por las escaleras y que despertaría en unos días. El mayordomo Yan les muestra el regalo de compromiso preparado para la novia, una tarjeta exclusiva sin límite de gasto y 2 villas en la mejor ubicación de la ciudad. La tía aprovechada le insinúa al asistente que guardarán los regalos mientras su sobrina despierta, pero Chi-wan aparece entonces y le afirma que no es necesario. Los tíos se levantan y fingen estar preocupados por su salud. La protagonista pregunta si es porque entonces no podrían conservar los regalos de compromiso. La tía se molesta, pero Chi-wan le asegura que solo estaba bromeando. La protagonista menciona que los regalos son demasiado caros y que no podía aceptarlos, pero su tío le dice que si no los acepta, haría que toda la familia pareciera descortés. Chi-wan decide aceptar los regalos, pero les hace saber que a cambio, entregará una dote, la cual consiste en darle a la familia de su prometido, el hospital y la villa que el abuelo le había dejado a su nombre. Los tíos se muestran nerviosos, pero ante la falta de negativa por parte del mayordomo Yan, terminan por aceptar. La protagonista se va, seguida por el mayordomo para dirigirse a la villa Fu. Estando a solas, la prima y su madre, molestas por la situación, pensaban que al haber acogido a Chi-wan, podrían quedarse con el regalo de compromiso, pero ella se fue dejándolo sin un centavo. El tío las calla a ambas y les exige pensar en una solución para recuperar el hospital y la villa que ya habían vendido, ya que no podrían negarle una dote a la gran familia Fu. Al llegar a la villa de su prometido, Chi-wan es recibida con mucho respeto por los sirvientes y mientras se dirige a ver al abuelo de Ting-chen, escucha a su suegro Kimin expresar su disgusto en la elección de esposa por parte del abuelo, ya que considera a Chi-wan como una mujer de baja condición. Por otro lado, Ting-chen es informado por su asistente que su prometida ya se encontraba en la mansión, también le informa de las crueles palabras que su padre le dirigía a su prometida. Ting-chen expresa que la única mujer de baja condición que conoce, es la amante con la que se casó su padre. Así que decide regresar a casa mientras se pregunta cómo será aquella niña llorona que conoció en su infancia. En tanto, el abuelo le afirma a su hijo Kimin que Chi-wan era la nieta de un viejo amigo suyo y la nieta política que él mismo había elegido y que si no estaba de acuerdo con su decisión, podría largarse de su casa.
La amante trata de defender a su esposo, diciendo que él solamente estaba preocupado por Ting-chen, y Kim-in reafirma que Chi-wan era solo una huérfana y que ese matrimonio no les traería ningún beneficio. El abuelo le recuerda a su hijo inútil que la familia fuera demasiado poderosa como para tratar de lucrarse a través de un matrimonio. Después de que estos se van, Chi-wan entra a saludar al abuelo de Ting-chen, quien le pide que deje de llamarlo señor Fu y se dirija a él como su propio abuelo. Momentos después aparece Jian Qinton, una mujer que está enamorada de Ting-chen y la cual consideraba a Chi-wan como una rival. En su vida pasada, le causó muchos problemas, pero Ting-chen siempre salía en defensa de su esposa. El mayordomo le informa al abuelo que Ting-chen ha llegado a casa y al levantarse para saludarlo, Qinton la hace tropezar y la protagonista cae dramáticamente en brazos de su esposo. Al volver a verlo, Chi-wan llora y Ting-chen confirma que su pequeña esposa seguía siendo una llorona. Sentados alrededor de la mesa, Qinton trata de ganarse la aprobación del abuelo, sirviendo su platillo favorito, pero Chi-wan interviene diciendo que el abuelo debería cuidar su salud y no comer alimentos difíciles de digerir. El abuelo sonríe y le agradece su consideración. Qinton no entiende cómo alguien que estudió medicina occidental sabría de esas cosas, pero Chi-wan les informa que también estudió medicina tradicional china con su abuelo durante 7 años, haciendo que Qinton la considere como una mujer presuntuosa que actúa como si supiera todo. Así que tratando de llamar la atención de Ting-chen, trata de servirle, pero Ting-chen se molesta y le pide al sirviente darle su plato al perro, avergonzando así a Qinton. Ting-chen mira a su esposa y ella, captando la indirecta, trata de servirle, pero antes de poder acercarse a su plato, su esposo la detiene y toma la comida directamente de su tenedor, haciendo que Qinton se moleste. Esta le reprocha a Ting-chen su indiferencia, ya que ella ha estado enamorada de él durante tantos años y era obvio que había sido obligado a casarse con Chi-wan, ya que no habían celebrado una boda. Ting-chen le aclara que la razón por la que no celebró una boda es porque no quería que ciertas personas asistieran y no porque no valorara a su esposa. Qinton se levanta furiosa de la mesa mientras la protagonista sonríe para sí misma. Al caer la noche, Chi-wan es atormentada con pesadillas de su vida pasada, pero al despertar, escucha ruidos extraños y se levanta a averiguar lo que está pasando. Al acercarse, se entera de que Ting-chen está teniendo un ataque que nadie puede controlar, así que le pide al abuelo que le permita manejar la situación. El doctor le hace saber que Ting-chen es difícil de controlar y era muy peligroso que se acercara a él. Chi-wan insiste y el abuelo la deja pasar pensando que su técnica de acupuntura tal vez podría ayudar a su nieto. Al entrar a la habitación, la protagonista se percata que su esposo está encadenado y la mira con una furia salvaje. Al tratar de tocarlo, este rompe sus cadenas y ataca a los guardias para después abalanzarse sobre su esposa. Sin más remedio, la protagonista trata de distraerlo besándolo y tomándolo por sorpresa. Aprovecha su distracción y le clava una aguja de acupuntura en el cuello, haciendo que su esposo pierda fuerza y salga de su trance. Chi-wan le informa a su esposo que necesitaría estabilizarlo con acupuntura, pero este niega afirmando que puede controlarlo. La protagonista le informa que ya había empezado el tratamiento y necesitaba hacerse responsable de él hasta el final. Más tarde, después de recibir tratamiento a manos de su esposa, esta le informa que se quedará a vigilarlo mientras duerme. Chi-wan vuelve a llorar por no haber apreciado a Ting-chen en su vida pasada y una lágrima cae sobre la mano de su esposo. Él se despierta y ella finge dormir mientras Ting-chen se pregunta por qué ella lloraría por él. A la mañana siguiente, el padre de Ting-chen la menosprecia, restregándole que él se había opuesto a su matrimonio y afirmando que el abuelo solo estaba viejo y confundido, razón por la cual accedió a ese matrimonio. Ting-chen entra en ese momento y le recuerda a su asistente que sin su permiso no debería dejar entrar a personas ajenas a la mansión de la familia Fu. Su padre, molesto, le reprocha el trato hacia sus propios padres, pero Ting-chen alega que su única madre fue obligada a morir hace 20 años y no podría reemplazarla con cualquier cosa. Le expresa a Chi-wan que ella es la única y legítima señora Fu y que nadie más podría llevar ese título. También le entrega una tarjeta y le ordena gastar todo el dinero de la familia Fu si le apetece, ya que ella sí tiene derecho a hacerlo. Chi-wan se va de compras y en una de las tiendas, una empleada la menosprecia diciendo que Chi-wan no podría permitirse pagar ninguna de las prendas. Luego de esto aparece una de las antiguas compañeras de clase de Chi-wan, Xiao Min, quien se burla de la protagonista. Chi-wan la saluda y le pregunta si salió de compras con su padre. Xiao Min se ofende y responde que el señor calvo que la acompaña es su novio. El calvo le pide a la dependienta que le muestre una falda a su novia y mientras esperan, el calvo le pregunta su nombre a Chi-wan y le dice que le gustaría salir con ella. La protagonista le recuerda que él tiene novia, pero el calvo le responde que se desharía de ella si Chi-wan aceptaba ser su nueva novia.
Xiao Min aparece e insulta a Chi-Wan por seducir a su novio. La protagonista le recuerda a Xiao Min que no fue ella a quien contagiaron de enfermedades por ser muy libertina, haciendo que Xiao Min se quede en silencio. El calvo le pide a su novia que se vaya y le informa a Chi-Wan que puede escoger lo que ella quiera, ya que él pagaría por todo. La protagonista le toma la palabra y escoge todo lo que hay en la tienda poniendo al calvo nervioso. Chi-Wan le pregunta si en realidad puede pagarlo y este responde que sí. Después de guardar los artículos, la empleada le pide al calvo que pague, pero este se va diciendo que olvidó su tarjeta de crédito en el auto. La empleada se molesta porque sabe que el calvo no volverá, y le recrimina a Chi-Wan por hacerla trabajar en vano. La protagonista saca la tarjeta que le dio su esposo y al verla, la empleada se muestra más amable con ella. Luego de esto, Chi-Wan le informa que no quiere nada que la empleada haya tocado y que prefiere que le den un reembolso. El gerente le ordena a la dependienta darle su reembolso y también la despide en el acto. Esa noche, después de su tratamiento con acupuntura, Chi-Wan y Ting-Chen duermen en la misma cama. A la mañana siguiente, los tíos de Chi-Wan se presentan en la mansión, pero la protagonista deliberadamente los hace esperar. La tía le exige al ama de llaves, la señora Zhou, que vaya por su sobrina, pero el ama de llaves responde que ella no sigue las órdenes de nadie más que de la familia Fu. La tía, furiosa, la abofetea mientras le grita que ni siquiera su sobrina se atrevería a hablarle de esa manera. Incluso la prima se levanta y también abofetea a la señora Zhou por atreverse a replicar siendo solo una sirvienta. En ese momento aparece Chi-Wan y le regresa la bofetada a su prima, luego le informa a su ama de llaves que una persona más joven la golpeó y que ella, como la mayor, debería de darle una lección. La señora Zhou obedece mientras Chi-Wan le informa a su tío que la señora Zhou fue quien crió a Ting-Chen y que si su esposo se entera de que la habían golpeado, no se solucionaría solo con 2 bofetadas. El tío se disculpa con ella y le informa que estaba ahí para entregarle los papeles de la dote. Chi-Wan revisa los papeles y le pide al ama de llaves que acompañe a los invitados a la salida. Esa tarde, Chi-Wan le lleva un té a su esposo y vuelve a caer dramáticamente en sus brazos, mientras se miran intensamente. La protagonista se da cuenta de que su esposo estaba en una reunión y entonces sale corriendo avergonzada. Por otro lado, la prima ha estado saliendo con Meng Yuchao, de la familia Meng, esperando ser desposada por él, pero lo que no sabe es que Yuchao solo se estaba divirtiendo con ella. Un auto se cruza en su camino y molesto, sale para armar alboroto. Chi-Wan sale de su auto y Yuchao queda sorprendido con su belleza. El pocos huevos le propone pasar con él una noche y que si acepta, le perdonará su ofensa, pero la protagonista lo abofetea. Yuchao, molesto, trata de arremeter contra ella, pero es detenido por los guardaespaldas de Chi-Wan. Sin otra opción, Yuchao llama a sus subordinados, quienes rápidamente se deshacen de los guardaespaldas. Ruoyan trata de detenerlo diciendo que ella es su novia, pero Yuchao niega este hecho y trata de besar a la protagonista. Ting-Chen aparece en el momento indicado para detenerlo y su esposa corre a su lado fingiendo estar muy asustada. Los guardias de Ting-Chen detienen a Yuchao y este presume ser el hijo de la familia Men, por lo que según él, no deberían tratarlo de esa manera si no querían arrepentirse. El asistente le informa que la familia Men es insignificante al lado de la familia Fu. Yuchao murmura que el señor Fu era despiadado y que no defendería a ninguna mujer. Ruoyan se burla diciendo que Fu Ting-Chen era feo y feroz y no el chico bonito que tenía enfrente. Luego, aparece el padre de Yuchao, el señor Men, se acerca y abofetea a su hijo y luego se arrodilla a su lado y se disculpa con Ting-Chen, pero este le informa que han ofendido a su esposa por lo que hará que toda familia Men desaparezca. El señor Men cae inconsciente y Yuchao abofetea a Ruoyan por no haberle advertido que Chi-Wan era la esposa de Fu Ting-Chen. Ting-Chen también afirma que la familia de Ruoyan estaba cansada de existir, insinuando que de igual modo desaparecería. Al caer la noche, acurrucados, la protagonista entre sueños, murmura el nombre de Ting-Chen mientras le dice que en esa vida deberían estar juntos y nunca separarse. Días después, aparecen los tíos de Chi-Wan exigiendo verla, ya que la familia Chen ha caído en desgracia. La protagonista aparece solo para informarles que cortará lazos con ellos de manera oficial y ante la presión de Ting-Chen, el tío termina firmando los papeles. Más tarde, los tíos se dirigen a la familia Jian para pedirle ayuda al anciano Jian, pero este se niega afirmando que Ting-Chen no era una persona común y que además tenía un mal temperamento. Pero ante la insistencia de su nieta Quintón, el anciano Jian termina cediendo. Al visitar al abuelo Fu, el anciano Jian habla en nombre de la familia Chen, alegando que después de todo, eran la familia de Chi-Wan y deberían de darles una salida. Ting-Chen interrumpe e insinúa que la familia Chen había hecho sufrir a su esposa.
y que darles una lección hará que otros se lo piensen antes de ofender a Chi-wan. Mientras tanto, Quintón aparece solo para molestar a Chi-wan llamándola campesina y creyéndose mejor que ella. Chi-wan le restriega en la cara que aún así, sin ningún esfuerzo logró obtener al hombre y al estatus que Quintón tanto deseaba. Esta, ofendida, trata de agredirla, pero al ver que Ting-chen se acercaba, intenta hacer parecer que Chi-wan la empujó a la piscina, pero la protagonista reacciona rápido y se da la vuelta y toma su lugar, para luego caer al agua. Ting-chen salta a rescatarla y Quintón le dice a su abuelo que fue Chi-wan quien saltó sola al agua, pero el abuelo Fu no le cree. Chi-wan finge estar asustada y niega que Quintón la haya empujado, pero Ting-chen regaña a Quintón y la obliga a disculparse con su esposa. A regañadientes, esta murmura una disculpa y después le reprocha a su abuelo por no haberle creído. El anciano Jian alega que no puede ponerse en contra de la familia Fu, pero que muy pronto, Ting-chen sería para ella, ya que Quintón terminaría siendo el único antídoto para su enfermedad. Esa noche, Ting-chen comienza a tener pesadillas y la protagonista al despertarlo, nota que su esposo está teniendo otro de sus ataques y de nuevo, decide besarlo. Ting-chen parece reaccionar y le pide a su esposa que no lo deje, pero de repente se torna agresivo y arremete contra Chi-wan. Sin otra opción, la protagonista le clava una aguja de acupuntura para dejarlo inconsciente. Al revisar su pulso, Chi-wan nota que su esposo había sido envenenado. Al día siguiente la protagonista le cuenta a Ting-chen que lo habían envenenado cuando él era muy joven y solo sufría ataques los días de lluvia o cuando se encontraba muy enojado, así que le pide que trate de controlarse y mantenerse tranquilo mientras ella trata de encontrar una cura para su enfermedad. La noche del cumpleaños del abuelo Fu, el padre de Ting-chen aprovecha ese momento para hacerle saber a todos que su hijo Ting-chuan acababa de regresar del extranjero, pero los invitados le dan miradas desaprobatorias por presentar al hijo de su amante. El abuelo Fu también les presenta a la esposa de su nieto, Chi-wan, quien llega vestida elegantemente dejando a todos los invitados impresionados. Quintón interrumpe el momento y decide darle su regalo al abuelo Fu, el cual consiste en un cuadro muy caro que a nadie le interesa. Quintón le pregunta a la protagonista si preparó un regalo para el abuelo. Chi-wan llama a una camarera, pero esta le informa que su regalo había desaparecido siendo esto obra de Quintón, quien pisoteó el regalo que Chi-wan tenía preparado. Afortunadamente, la protagonista tenía un plan B, y le expresa al abuelo que preparó un baile para él, acompañada de música clásica. Después de dar unas vueltas y pequeños saltos, todos los invitados le aplauden dando a entender que fue una gran actuación. Después de esto, el abuelo Fu sube al escenario y le agradece a su nieta política por su obsequio para después regalarle el 20% de las acciones del grupo Fu, dejando a todos conmocionados, y aunque el padre de Ting-chen se opone, todos lo ignoran y Chi-wan termina aceptando el regalo. Horas después, Chi-wan es encerrada en una habitación por la malvada Quintón, quien se roba su traje de ballet para tratar de seducir a Ting-chen mientras se hace pasar por Chi-wan. Quintón le pide a uno de los camareros que le diga a Ting-chen que su esposa lo está esperando en una de las habitaciones. El camarero se topa con Ting-chuan quien le dice que le hará el favor de entregarle el mensaje a su hermano, pero lejos de cumplirlo, se dirige a la habitación pensando que podría acostarse con Chi-wan. Al llegar a la habitación, Quintón lo está esperando con el vestido de ballet puesto, sin encender las luces. Ting-chuan y Quintón pasan la noche juntos sin saber que ninguno era lo que el otro esperaba. Mientras tanto, el camarero le pregunta a Ting-chen si su medio hermano no le entregó el mensaje de su esposa. Ting-chen se levanta y se dirige a la habitación, pero antes de subir las escaleras escucha los gritos de Chi-wan pidiendo ayuda. Ting-chen desbloquea la puerta y la protagonista se alegra de verlo. Ambos caen en cuenta que Quintón trató de engañar a Ting-chen, pero le salió el tiro por la culata. Chi-wan le agradece a su esposo por salvarla otra vez y luego se besan apasionadamente para luego, al fin, consumar su matrimonio. Después de despertar al lado de su esposo, Chi-wan se levanta y afuera se topa con Quintón, quien le dice que pasó la noche con un hombre y que no pudo descansar. Chi-wan la mira confundida y Quintón afirma que cuando Ting-chen se divorcie de ella, le pedirá que le pague algunos gastos de manutención. Al ver la cara de confusión de Chi-wan, Quintón afirma que se acostó con Ting-chen. En ese momento, el susodicho aparece al lado de su esposa y le expresa a Quintón que, en efecto, había pasado la noche con alguien, pero que esa persona era Chi-wan. Quintón entonces se pregunta con quién había pasado la noche anterior y los sirvientes se burlan de ella por acostarse con personas al azar. Por otro lado, Ting-chuan también se da cuenta de que no pasó la noche con la esposa de su medio hermano, pero Ting-chen no deja pasar el asunto y se enfrenta a su hermano por haber pensado siquiera en tocar a su esposa. Ting-chuan niega haber hecho algo así,
pero Ting Chen le termina rompiendo el brazo, en tanto le advierte que de haber tocado a Chi-Wan no le hubiera roto el brazo, sino el cuello. Pero no termina ahí, el padre de Ting Chen y su amante llegan a quejarse con el abuelo porque le han roto el brazo a su hijo inútil y le exigen una disculpa a Ting Chen. Este se niega y su padre se molesta con su hijo por no respetarlos como padres. Ting Chen le repite que el día que murió su madre fue el día que también perdió a su padre. La amante finge desmayarse y Chi-Wan se ofrece a tratarla con acupuntura, pero la amante abre los ojos y se niega a recibir tratamiento. Chi-Wan revela que Ting Chuan trató de aprovecharse de ella la otra noche aunque no lo consiguió. La amante defiende a su hijo afirmando que seguramente fue Chi-Wan quien lo sedujo. Ting Chuan se altera y acusa a la protagonista de difamarlo, ya que según él, fue ella quien lo sedujo con ese pequeño vestido de ballet y lo invitó a su habitación. Ting Chen defiende a su esposa, lanzando un pequeño cuchillo hacia su medio hermano. Este se desmaya debido al dolor y Ting Chen impide que llamen a una ambulancia. Sin otra opción, la amante le suplica a Ting Chen que los perdone. Ting Chen rompe lazos con su padre y este promete no volver a cruzarse en su camino. Más tarde, Ting Chen le pide a su esposa tomarse fotos de boda y mientras Chi-Wan se está probando los vestidos, Ting Chen le pide a todo el personal que los dejen solos. Chi-Wan y su esposo no desaprovechan su privacidad y se entregan a su amor. Al salir de la tienda, Quinton y su amiga Jinran logran verlos juntos. Quinton miente y asegura que Chi-Wan es una cazafortunas que sedujo a ambos hermanos Fu, lo que provocó que Ting Chen rompiera lazos con su padre, además de caerse al propósito al agua solamente para inculparla. Jinran trata de obtener justicia por Quinton y decide jugarle una broma a Chi-Wan, obligándola a besarse con un extraño en presencia de su esposo. Ting Chen no lo permite y le ofrece dinero al extraño para que se vaya. El extraño acepta gustoso y Chi-Wan besa la mejilla de su esposo. Jinran se va molesta y al pasar por uno de los salones logra ver a unos tipos acosando a una chica y obligándola a beber. Jinran intercede y les ordena que se detengan mientras patea y abofetea a uno de ellos, pero estos la sujetan y antes de poder atacarla, Chi-Wan lo detiene lanzándole una aguja de acupuntura. No me pregunten cómo. La protagonista le rompe la botella en la cabeza a uno de ellos y al final los demás deciden soltar a Jinran. Chi-Wan y Jinran se hacen amigas e incluso van juntas de compras. Mientras Quinton y Ruoyan tratan de armar un plan para desvivir a Chi-Wan, Jinran logra escuchar la conversación, así que molesta, le recrimina a Quinton por querer dañar a Chi-Wan solo para quedarse con su esposo Ting Chen. Quinton le pregunta si se pondría en su contra, pero Jinran le advierte que no permitiría que le hicieran daño a su nueva amiga. Quinton le pide a Ruoyan deshacerse primero de Jinran y antes de que ésta pueda advertirle a Chi-Wan, es atropellada y llevada al hospital. El doctor le informa a la protagonista y a su esposo que su amiga ya estaba fuera de peligro, pero que no sabía cuándo despertaría. Al enterarse de que Jinran todavía estaba viva, Quinton le ordena a Ruoyan terminar el trabajo, pero si en dado caso lograran atraparla, le advierte que debe aceptar toda culpa o pagará las consecuencias. Ruoyan se disfraza de enfermera para terminar con la vida de Jinran, pero al escuchar que alguien se acercaba, Ruoyan se esconde debajo de la cama. Chi-Wan entra en la habitación de su amiga y se da cuenta de que hay algo raro, así que sale para hablarle a sus guardaespaldas quienes detienen a Ruoyan antes de que pudiera lograr su cometido. La protagonista decide sacarle toda la verdad a Ruoyan y esta confiesa que Jinran la había escuchado decir que quería eliminarla y por eso había tratado de silenciarla. Ruoyan le suplica perdón a la protagonista y le pide que la deje vivir, pero Chi-Wan le recuerda que en el pasado, la había lastimado en distintas ocasiones e incluso había hecho que otros trataran de romperle la mano, además de encerrarla durante días en el sótano dejándola pasar hambre y frío. Ruoyan finge arrepentirse, pero Chi-Wan se niega a perdonarla, así que Ting Chen ordena que se deshagan de ella lanzándola al pozo de serpientes. Esa noche, Ting Chen le prepara una sorpresa a su esposa, lanzando fuegos artificiales y llevándole flores, prometiendo que siempre la protegerá. Se arrodilla y le entrega el anillo que no pudo darle antes, luego se abrazan dulcemente solo para ser interrumpidos por el asistente, quien les informa que Quinton le había enviado un mensaje a Ruoyan. Se dan cuenta de que esta última solo estaba siguiendo las órdenes de Quinton. Ting Chen le ordena a su asistente cortar toda cooperación con la familia de Jian Quinton, asegurando que la familia Jian pronto desaparecería. Al día siguiente, Chi-Wan recibe una llamada de su tío, quien le pide verla en persona para disculparse. La protagonista no le cree y se niega a verlo por lo que el tío le dice que también quería contarle la verdad sobre Ting Chen y su enfermedad. Curiosa, Chi-Wan acepta encontrarse con su tío, pero este le altera su bebida por lo que la protagonista cae inconsciente.
El tío la lleva a un lugar abandonado y le ordena a unos malandros hacer lo que quieran con Chi-wan, además de pedirles grabar muchos vídeos y enviárselos para así poder exhibirla. Antes de que uno de los tipos logre agredirla, la protagonista despierta y con su aguja lo deja inconsciente. Se cruza de brazos y le afirma a su tío que, como doctora, ya sabía que le había puesto algo a su té. El tío se burla y le responde que aún así no tendría escapatoria. Chi-wan llama a sus guardaespaldas quienes habían estado esperando sus órdenes en secreto, pero Quinton aparece con sus propios subordinados quienes superan por mucho a los guardaespaldas de Chi-wan. Mientras tanto, Ting-chen se encuentra furioso porque se han llevado a su esposa, así que ordena buscarla por toda la ciudad. Quinton le confiesa a la protagonista que fue la familia Jian quien envenenó a Ting-chen, todo esto debido a que temían que algún día, Ting-chen destruyera a la familia Jian. Ting-chen logra encontrar a su esposa y le ordena a Quinton liberarla. Esta responde que si él acepta casarse con ella, dejará ir a Chi-wan. Ting-chen se niega y Quinton ordena a sus subordinados atacarlo. Chi-wan, al ver que Ting-chen se ponía en riesgo por su culpa, decide desatar ella misma la cuerda en la que estaba atada. Debido a esto, Ting-chen entra en acción y usa sus poderes para salvarla. Todos se sorprenden por su velocidad y después de poner a salvo a su esposa, decide terminar de una vez con el asunto. Quinton se acerca a él y de nuevo le pide que se case con ella, ya que ella cree poder curarlo con el antídoto que le dio su abuelo. Ting-chen no responde y en cambio le rompe el cuello como una ramita. Antes de poder acabar con la vida del tío, Chi-wan lo detiene abrazándolo por detrás. Ting-chen llora por no poder controlarse y luego cae inconsciente en los brazos de su esposa. Chi-wan trata de buscar el antídoto, pero este se rompió al caer al suelo. La protagonista llora y le suplica a su esposo que no la deje otra vez, que prometió que en esta vida todo sería diferente. Ting-chen abre los ojos, dando a entender que gracias al poder de su amor, logró superar por sí solo su enfermedad sin necesidad de un antídoto. Después de tanto drama, los protagonistas al final logran celebrar su boda, y después de confesarse su amor en frente de los invitados, Ting-chen los teletransporta a un lugar privado revelando que a pesar de haberse curado de su enfermedad, logró conservar sus poderes. Y yo viendo el drama pensando que era un hombre lobo. ¡Qué decepcionante y raro drama! En fin. Eso ha sido todo por hoy. Si les gustó o no, no olviden darle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Cuídense, tomen mucha agüita y hasta la próxima. Adiós.